no va a ser fácil en absoluto encontrar la medida justa, adecuada, ideal de fold al tribet. Y menos fácil aún va a ser esa porción del rango que decidimos no foldear, encasillarla adecuadamente, ya sea en el rango de call o en el rango de 4bet. Vamos a cometer muchísimos errores y vamos a ir aprendiendo y no vamos a parar de aprender nunca. Yo te voy a ser sincero, no es mi especialidad. Como ya se habrán dado cuenta, yo la modestia la perdí jugando un heads up en los años 90. Y si me preguntan, de las 20 unidades de tu curso, ¿en cuáles de esas facetas de juego te considerás el mejor del planeta? Y yo te diría que en 5 o 10 de esas facetas me considero buenísimo. Considero que no conocí nunca en mi vida a alguien que sea mejor que yo. Lo que no quita que puedan existir cientos de jugadores mejores que yo en cada una y todas de esas facetas. En respuesta al tribet, yo personalmente no me considero el mejor. Yo considero que tengo que seguir aprendiendo. Pero bueno, como dije en el video anterior, tampoco hace falta ser el campeón del mundo. Hace falta solamente defenderse. Con salir break-even de la guerra de tribets ya estamos hechos. Hay otras facetas de juego donde se puede sacar la diferencia. De hecho, mi opinión personal es que cuando uno empieza con esta guerra de ver quién la tiene más larga, cuando empieza con la lluvia de steal y resteal, empieza en el metagame de que te tribeteo, que te forbeteo, y empieza la leveleada de agresividad preflop, todos salen perdiendo. Es como una guerra, ¿entendés? En una guerra nadie sale ganando, por más que el otro se rinda, por más que conquiste el territorio, consiga sus objetivos, en una guerra pierden todos. Pero bueno, nos tribetearon y algo tenemos que hacer. Y lo que más vamos a hacer es foldear. Nos vamos a aburrir de foldear. Muchas veces nos vamos a sentir devastados, aburridos, desencantados, desmotivados. ¿Por qué? Porque somos una máquina de foldear al tribet preflop y en cierta manera hay momentos en que nos vamos a sentir como que somos la putita de la mesa. Y amigo, lamento decirte que no queda otra. Es la única forma de abrir y abrir y abrir y abrir preflop, foldear mucho al tribet. Si en vez de abrir medio mazo nos sentamos a esperar cartas para abrir preflop porque tenemos miedo a que la gente nos empiece a tribetear, porque tenemos miedo de enfrentarnos a un montón de tribets con un rango débil, y la vida va a pasar por delante nuestro. Lo divertido de jugar un torneo es ir y jugarlo. Si no vamos a ir a sentar a esperar ligar cartas, es lo mismo que comprarse un número de lotería y sentarse en tu casa a esperar que salgan. De vez en cuando te van a repartir 10 pares de ases y vas a ganar un torneo, y después sentate 5 años más a esperar. Entonces, todo lo que voy a decir de acá hasta el final del video se basa en la situación donde la persona que nos tribetea no lo está haciendo de manera personal. Esa persona nos tribetea porque según él corresponde, y no tiene nada que ver con que seamos nosotros. Podría haber sido la señora que está sentada al lado nuestro, podría haber sido el pelado de la silla 7, no importa. Ellos están tribeteando porque es su forma o estilo de jugar, porque es su estrategia, no es porque lo está haciendo a propósito, desviándose porque nos odia. Después todas las estrategias que mencione las vamos a tener que ir adaptando justamente al hecho de si esa persona que nos tribeteó nos está tribeteando porque se está desviando de lo óptimo o de lo que él cree que es óptimo por el simple hecho de que lo tenemos aburrido. Pero bueno, en principio vamos a hacer de cuenta que el tipo todavía no está aburrido, está jugando su estrategia por default. Bueno, la primera categoría que vamos a analizar es las personas que no tienen categoría. El torneo acaba de empezar y no conocemos a nadie, nos acaban de mover una mesa nueva y no conocemos a nadie, o a este tipo lo acaban de traer a nuestra mesa y no lo conocemos. Y resulta que en la primera o segunda mano el tipo va y nos tribetea. ¿Cómo vamos a reaccionar ante este jugador? Y en principio vamos a foldear de más. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a foldear todo menos nuestras manos fuertes. Si después el tipo tribetea 7 de las primeras 10 manos y resulta ser un bruto, y bueno, perdimos la oportunidad de intentar secarlo con A7 suite o con par de 4. Tampoco es que le vamos a foldear nuestras manos premium. Resulta que después el tipo era un dong, entonces perdimos EV, pero a veces, no siempre, pero a veces, hacer una jugada que no es la de mayor EV, si eso significa que vamos a conservar nuestra paz mental y vamos a tener una disminución del riesgo de confrontación, a veces es bienvenido. ¿Por qué? Porque resulta que 2x3, si nosotros optamos por no darle el beneficio de la duda, va a pasar que pinchemos parte del flop y terminemos regalándole 100 sillas contra par de ases, y las siguientes 50 manos
veamos cómo el tipo foldea las 50. ¿Por qué? Porque era el nit del año y justo había ligado la primera mano en la mesa. Y te la regalo después seguir jugando el torneo con 10 llegas o seguir jugando las otras ventanas sintiéndote un boludo que regaló el torneo. ¿Por qué? Por prejuzgar que la gente necesariamente tiene que ser horrible porque la primera mano en un torneo te la tribetea. Se llama varianza, hermano. El tipo puede ligar ases en cualquier mano, inclusive hasta siendo el peor jugador del planeta puede pasar que se siente y ligue par de ases. Hay que dejar el orgullo de lado y a esa gente en principio foldearle, y de último más adelante nos daremos cuenta si eran buenos, si eran malos, tendremos nuestra revancha. Arranquemos con los nits. Cuando un nit te tribetea, nos vamos, instant fold. El tipo tribetea y nosotros foldeamos, no sé, el 90% de los que abrimos. Después veremos qué hacemos con la parte del rango que no foldeamos. Pero en este video estamos hablando de qué se foldea. ¿Qué se foldea contra un nit? Te diría que casi todo. Hay nits y nits. Hay distintas escalas o grados de nits. Yo la verdad no puedo darte un curso intensivo de lectura de rangos o de lectura milimétrica de rivales. Quizás después de todo este curso, si no sé, si les gusta el mago famoso, les hago otro curso ya jugando manos en tiempo real y grabándolas en vivo, haciendo streaming o algo por el estilo, donde me voy a poner a leer los rangos de los rivales con la mayor precisión posible. Soy buenísimo para eso, debe ser para lo que mejor soy en la vida, leer exactamente las cartas del rival. Muchos, o te diría todos, los coaches del mundo te van a decir que hay que pensar en rangos, que hay que hacer la lectura de rangos, que no hay que ponerse en una mano precisa como diciendo este tipo tiene par de ases, y no solamente tiene par de ases, sino que tiene par de ases y el as de corazón en la mano, ¿viste? Los tipos te dicen no, vos tenés que leer el rango como que tienen ases, reyes, as, reyes, damas, también pueden tener par de 2, también pueden tener 7 y 8 suites. Y te hacen, al final puede tener cualquier cosa el tipo. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan timbeando su rango contra el supuesto rango del otro, cuando podrían haber delimitado el rango del otro a una mano precisa. Le hacemos open raise a un nit promedio y te clava 20-25 ciegas. Y vos mirás tu mano de nuevo y tenés as dama, AJ suite, par de 8, par de 9, instant fall. 100% de eso va al mazo. Ahora vamos con los fish. Los fish nos van a tribetear casi tan poco o inclusive menos que los nits, porque los nits tienden a foldear o tribetear. Pagan poco. Cuando pagan, puedes descontar que tienen manos especulativas. Los fishes te van a pagar con aire, te van a pagar con manos especulativas y también te van a pagar con parte de las cartas premium. Hay muchos fish que hasta son capaces de hacer un simple call con ases o reyes y que no tribetean nada, que tienen un 0% de tribet. Por eso mucha atención, y si ven ahí hay que hilar un poquito más fino de qué tipo de fish es cada fish. En general los fishes van a tribetear un rango súper acotado. En el caso particular de los fish, el stack efectivo puede empezar a tomar cierta importancia o preponderancia. ¿Por qué? Porque los fishes, al ser tan malos jugando post flop, si tenemos un stack deep puede llegar a ser una buena idea pagarles, sabiendo que nos van matando en rangos, pero pagarles para sacarles una ventaja post flop. Después vamos a hablar a la hora del call de el distinto tipo de mentalidad con la que podemos entrar a un pozo tribeteado. Hay dos tipos de mentalidad y una de ellas es la mentalidad de nut. Con los donks el tema se pone un poquito más discutible. ¿Por qué? Porque los donks te tribetean cualquier cosa y nuestro primer instinto es no foldearle casi nada y después dividir nuestro rango entre forbet o call. El tema es que si no le foldeamos casi nada, estamos entrando a la timba. Y entrar a la timba con gente que le encanta la timba no es la mejor idea, porque una cosa es entrar a la timba con gente a la que no le gusta la timba y va a tener un cierto grado de fold después del flop. Entonces, contra los donks yo foldearía mucho de mi rango. Depende también de cuánto hemos abierto. Si justo el donk nos tribetea en una mano donde nosotros abrimos un rango fuerte, vamos a terminar no foldeando casi nada en nuestro rango. Pero si nosotros abrimos el bottom y el donk nos tribetea de la ciega grande, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que nosotros hemos abierto posiblemente el 50% del mazo y es imposible que le defendamos el 50% del mazo. Entonces vamos a foldear un montón contra los donks cuanto nuestro rango de open raise sea
grande. Y hablamos cuando sea grande de manera literal, no importa acá que el tipo piense que nosotros tenemos un rango wide, el tipo no se va a tomar mucha molestia en pensar que está triveteando al UTG y que el UTG tiene tal rango, o que está triveteando el cutoff y que el cutoff tiene tal rango. No, eso no importa. Lo que importa es nosotros con qué cartas abrimos específicamente y foldear todas las cartas que no puedan bancarse un juego post-flop en pozo grande bajo presión. Y finalmente hay que hablar de los regulares. Contra los regulares vamos a foldear un montón. Sí, ya sé, vos estabas esperando, con toda la bronca que le tengo a los jugadores de establos, que yo no les foldee nada. Estabas esperando que me meta la competencia de ver quién la tiene más larga, porque yo la tengo más larga que ellos. No, error. Nosotros no le tenemos miedo. No vamos a estar foldeando muchísimo a su trivet porque tenemos miedo. Vamos a estar foldeando a su trivet por el simple motivo de que es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a estar explotando preflop y vamos a estar abriendo un montón contra ellos. Le vamos a estar robando, como te dije en videos anteriores, hasta 2 y 7 off. Vamos a intentar exprimir los preflop. Vamos a abusarnos de que juegan con las tablas. Entonces vuelvo a aclarar que esto es una teoría y que esta teoría se basa en que los tipos no se están desviando de su estrategia estándar contra nosotros porque los aburrimos y se están adaptando. Asumimos que no se lo toman como algo personal y que están jugando como si fuera un robot, lo que hace todos los días jugando 20 mesas ni fijándose en los rivales. Entonces, si nosotros le vamos a estar abriendo absolutamente cualquier mano, después tenemos que foldear un montón, porque estos tipos nos van a estar triveteando un rango acorde a nuestro rango real de open race. Los tipos van a estar triveteando contra un rango supuesto o teórico de open race de una persona promedio que juegue equilibrio en la posición en la que nosotros estamos en la mesa. Léase, si nosotros estamos UTG, los tipos de la Big Blind van a usar la tabla de trivet de Big Blind contra UTG, asumiendo que UTG juega equilibrio y abre el 10% de las manos. Sin embargo, en una mesa donde haya 7 regulares, quizás nosotros estemos abriendo el 50% de las manos de UTG. Entonces, a la hora de reaccionar al trivet de un regular, vamos a tener en cuenta qué rango él supone que nosotros estamos abriendo, es decir, nuestro, llamémosle, rango percibido de open race. El tipo va a estar respondiendo a nuestro supuesto open race con su tabla explotativa de trivet. Por supuesto que puede darse la situación en la que nosotros, en ese caso, hayamos abierto un rango muchísimo más acotado, no solamente que el que usamos contra él, sino inclusive que el rango de equilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos 2 fish en las ciegas a los cuales sabíamos que no le íbamos a robar del cutoff nunca, entonces decidimos usar un rango de cutoff de valor lineal. Y este regular que estaba en el botón mira su tabla, ve su rango de trivet del button contra cutoff, que asume que el cutoff abre X cantidad de manos y nos trivetea. Pero resulta que nosotros abrimos menos que el equilibrio de cutoff en esa mano en particular, porque no lo estábamos atacando a él, sino que estábamos atacando las ciegas, que eran fishes. ¿Se entiende? En ese caso vamos a estar foldeando casi el 0%. Para complicártelo un poquito más, te digo que nunca tenés que dejar de tener en cuenta los stacks efectivos. ¿Por qué? Porque con un stack efectivo short tenemos que empezar a foldear absolutamente todas las manos especulativas y tendríamos que estar pagando mucho más de nuestro rango de valor, aunque no tenga una retención de equity demasiado importante. Ahora, cuando los stacks efectivos se comienzan a hacer más grandes, es donde las manos especulativas empiezan a dejar de estar en nuestro rango default. Mientras tanto, un montón de manos que no estaban en nuestro rango default porque tenían buena equity pre-flop y buena equity inclusive en el flop con stacks cortos, por ejemplo As-10, cuando los stacks se vuelven dips, van a pasar instantáneamente al rango default. Así que si rebobinas este video y lo ves todo del principio, te vas a dar cuenta que lo podría haber resumido como que vamos a foldear muchísimo contra absolutamente todos los tipos de jugadores. Todos.